Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la segunda sesión del noveno Encuentro Internacional de Cuentistas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Puedo calcular que más o menos la mitad de los aquí presentes son caras conocidas, no solo de anoche, sino de muchos otros encuentros como este. Finalmente la tribu está presente, el cuento está presente. Recapitulo un par de cosas nada más que comenté ya el día de ayer, después de las palabras que dirigió a ustedes Marisol Schultz, la directora de la feria. Son ya 71 autores de más de 40 países, aproximadamente yo calculo que alrededor de 20 lenguas distintas que han participado en este encuentro internacional de cuentistas. Muchos autores tuvieron sus primeras presentaciones con la tribu cuentera, tribu cuentística, que son todos ustedes, que somos todos nosotros aquí en este espacio, y han seguido publicando el cuento, ha seguido abriéndose los espacios que tiene que abrirse. Desde los primeros encuentros supimos, entendimos, asumimos que en ningún momento este arte va a ser mayoritario, y mucho menos en el siglo XXI, y que una de las grandes fortalezas del género del cuento es su carácter íntimo, personal, no expansivo, no estrictamente comercial, y que está muy bien que así sea, que solo algunos, y muy shakespearianamente, puesto que está dedicada a esta feria y este encuentro a la lengua inglesa, solo los happy few seremos elegidos para entender, para disfrutar el arte del cuento. Alguien que ha participado, alguien que creó y ha fortalecido este encuentro a lo largo de todos estos años, y ha demostrado que yo en algún momento dado tendré que tragarme mis palabras, porque sí ha demostrado que el cuento sí se lee y se puede difundir, es Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma. Acá está, y bueno, otra vez quiero agradecerle a él, a Laura Miembro, a Melina Flores en particular, que siempre se encarga de hasta el más pequeño detalle de este encuentro. Tienen ustedes, quiero pensar, o la mayoría de ustedes, unos cuadernillos que desde hace 3 encuentros estamos tratando de que tengan a la mano para que sigan en algunos casos la lectura en voz alta que harán los autores, que suelen hacer los autores de sus cuentos. Debo advertirles, sin embargo, que no siempre se leen, o los autores no siempre le leen el cuento que está en el cuadernillo. Creo que no importa, la idea es sobre todo que se escuche, que volvamos a la época de los cuentos de Canterbury, que volvamos a la época del Decamerón de Boccaccio, donde encerrados, como lo decía ayer, encerrados, apartados del mundo violento, del mundo crudo que está allá afuera, que podamos participar en la ritualidad de la escucha y la lectura en voz alta del cuento y comentar algunas cositas, seguir teorizando y metaforizando el arte del cuento, porque el cuento es como el dolor, no se puede describir si no es con metáforas. Y bueno, para comenzar, quiero presentarles a mi admirado amigo, escritor, de un apellido de prosapia, tapatía, Bernardo Esquinca. Finalmente buena parte de la poesía y la narrativa y el mundo editorial del estado de Jalisco y también del país, pues está marcado por estos legendarios hermanos Esquinca. Y bueno, finalmente la literatura en lengua española está marcada por autores nacidos en el estado de Jalisco. Y por otro lado, es un habitante desde hace muchos años ya, Bernardo, de la Ciudad de México, que es toda la ciudad sin ninguna,
Y ayer comentábamos y en otros encuentros hemos comentado sobre nuestra nostalgia y sobre la necesidad de que volvamos al volumen de cuentos pensado, al volumen de cuentos propuesto como tal, al que no se desparrame, al que no haya sido armado por un autor entre una novela y otra, sino que sean grandes proyectos cuentísticos que nos permitan regresar a la época en la que nos referíamos a los libros de cuentos como los cuentos de ficciones, los cuentos del Llano en Llamas, los cuentos del Nocturno Hindú. Y Bernardo Esquinca tiene este proyecto, ha sido conocido, ha publicado muchísimos textos, también ha incurrido en la traición y en el pecado de la novela. El cuentista que no haya incurrido en ese pecado, que arroje la primera piedra. Pero bueno, es un cuentista de cepa. El género del terror, lo que se le llama también la weird fiction, es lo que ha trabajado Bernardo Esquinca con una destreza extraordinaria, de la mano de los mejores autores de la literatura fantástica y del terror, tanto del gótico o el neogótico británico como de un gótico mexicano, que a mí me resulta apasionante. Y bueno, ahí están sus libros, Toda la sangre, La octava plaga, Carne de ataúd, de próxima aparición, dice aquí. Y bueno, bienvenido Bernardo Esquinca, estamos listos para escucharte. Les pido a los autores también que hagan una pequeña recapitulación del credo o el decálogo cuentístico que está incluido en los cuadernillos. Eso si les da la gana, si no, pues pueden pasar directamente a la lectura de sus cuentos. Gracias, Nacho. Y es un gusto estar aquí con mis compañeros de mesa, con ustedes, en este enorme refrigerador que es este cuarto, este salón de la FIL. No sé ustedes, yo me estoy congelando, me parece que el aire acondicionado de la FIL es marca Polo Norte, o será que ya se me modificó el termostato. No somos pocos, los Happy Few, tú dices, yo veo una multitud aquí que es apasionada del cuento y que sin duda va a seguir creciendo. Me ahorro el credo para que consigan el cuadernillo los que no lo tengan. Ahí está el credo y lo que pienso sobre el cuento, y paso directamente a leerles un relato que es inédito, o lo era hasta antes de aparecer en esta publicación, que se llama La hora del mago. 1. Al principio, Dragan no relacionó lo que le estaba ocurriendo con la silla para bebés. Su mujer la había comprado en una tienda de descuentos y durante un mes colocaron a la pequeña Lena en ella con muy buenos resultados. Tenía varios botones que modulaban sus rítmicos movimientos, también una bocina oculta de la que salían sonidos que cambiaban constantemente. Lena alcanzaba un sueño profundo, prolongado, y Dragan podía trabajar en su estudio sin interrupciones. Durante los primeros días, los sonidos que salían de la silla les llamaron la atención e incluso les pusieron nombres. Había uno sordo y monótono que parecía el ruido de las olas al romper en la playa y que a Dragan y a su mujer les recordaba los deseos de salir de la ciudad, así que lo llamaron Vacaciones. Otro melodioso que semejaba la música ambiental de un lugar de trabajo al que se referían como oficina, y otro más de tintes hipnóticos que a Dragan le hacía pensar en un número de circo de su infancia que denominó La hora del mago. Pronto todos esos efectos dejaron de ser novedad y pasaron a convertirse en parte del paisaje del hogar, una especie de ruido de fondo que acompañaba sus conversaciones y pensamientos. Las cosas marcharon bien hasta que Dragan comenzó a experimentar los episodios. Acababa de colocar a Lena en la silla y de pronto se vio en un centro comercial sosteniendo un taladro en el departamento de electrodomésticos. No recordaba cómo había llegado ahí, ni por qué estaba en esa sección sosteniendo una herramienta que no necesitaba. Regresó a casa más pensativo que asustado, convenciéndose a sí mismo de que necesitaba trabajar menos y dormir más. Al llegar a casa, Dragan dudaba si debía comentar el incidente con su mujer. Ella
lo recibió con una frase que lo desconcertó aún más. ¿Cómo te fue en la tienda? Aturdido, solo atinó a responder, bien. Para enrarecer aún más las cosas, ella dijo, ¿por qué no compraste nada? ¿Estaban muy caros los taladros? Dragan improvisó una respuesta y prefirió no comentar nada de aquella pérdida de noción de tiempo. Al igual que muchas personas que se ven envueltas en un suceso extraño e incomprensible, hizo como si no hubiera ocurrido y confió en que no se repetiría. Pero se equivocaba. 2 días después experimentó otro episodio. Tras colocar a Lena en la silla, levantó la vista y se encontró en la azotea de un edificio. Estaba frente al barandal de seguridad, mirando el horizonte de la ciudad, mientras un fuerte viento le azotaba el rostro. De inmediato sintió pánico. En circunstancias normales, Dragan jamás subía a una azotea, pues padecía vértigo. Pero estaba allí, en lo alto de un edificio desconocido, como si una fuerza que lo rebasara lo hubiera llevado hasta allí en contra de su voluntad. Tardó varios minutos en recomponerse, en recuperar la seguridad para moverse y poder abandonar el edificio. Esa noche no durmió. ¿En qué momento su mente había cruzado una frontera desconocida? ¿Debía consultar a un especialista? Y sobre todo, ¿debía alarmar a su mujer evidenciando la fragilidad de su psique? Con la pequeña Lena en juego, ¿no saldría ella corriendo de la casa con todo y su hija? Entonces decidió sacar del botiquín de las medicinas una caja de ansiolíticos. Todo era sin duda culpa del estrés, la paternidad, el trabajo acumulado, las cuentas por pagar. Se tomó una pastilla y consiguió dormir varias horas, pero las cosas empeoraron. Durante el nuevo episodio, Dragan cobró conciencia ante una caja registradora y una dependienta que le entregaba un billete. Se quedó pasmado hasta que la mujer le dijo, «Su cambio, señor». Tomó el billete y vio la bolsa de compra que sostenía. Dentro de ella había una pistola. Estuvo a punto de decir algo, pero la gente formada detrás de él parecía impaciente, así que se dio la media vuelta y abandonó el lugar. Por fortuna, su mujer no estaba en casa, así que pudo esconder el arma y las balas que había comprado dentro del closet. Las metió en una caja de zapatos que luego colocó en el fondo de la repisa. Pálido y sudoroso, Dragan fue hasta el lavabo y se mojó el rostro. Después se miró en el espejo y lo que vio fue la imagen de un hombre acobardado y desorientado que había dejado de tener el control de sus acciones. Eso tenía que parar. Tomaría cartas en el asunto, recuperaría la voluntad. Fue entonces que escuchó el ruido de fondo, ese sonido proveniente de su infancia al que había dejado de prestar atención y que ahora volvía a sus oídos con la fuerza de las revelaciones. La hora del mago. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? No podía explicarlo, pero estaba convencido de que aquella música absurda era la responsable de los episodios. Salió del baño y en la sala encontró a su mujer que acababa de colocar a Lena en la silla. La saludó con una mueca y pretextando que tenía trabajo pendiente, se encerró en el estudio. Por la noche, cuando su mujer y su hija dormían, fue a la sala y revisó la silla de Lena. Buscaba algo que indicara quién era el fabricante. En la parte baja del respaldo encontró una etiqueta cosida a la tela. Leyó, Industrias Ligotti, y un número. Sin importar la hora, Dragan fue al teléfono y marcó. Una intuición le decía que su llamada sería respondida. La voz al otro lado era indefinida. Podía ser la de un viejo, pero también la de un niño. Ven a verme, te estoy esperando. 2. Llevó consigo la pistola. Dragan condujo por calles secundarias en busca de la dirección que la voz le dictó al teléfono. Era un barrio de oficinas y bodegas. No le costó trabajo encontrar el lugar, era el único edificio iluminado a esa hora de la madrugada. La puerta estaba abierta. Subió por unas escaleras de caracol hasta el primer piso. Al fondo del pasillo, alfombrado, vio un rectángulo de luz. Caminó con paso vacilante mientras palpaba la pistola en el bolsillo de su pantalón. Cruzó el umbral y se topó con hileras de cajas que iban del suelo al techo. Cientos de cajas. Todas contenían la misma silla para bebés que usaba Lena. Entre las cajas, en una esquina, había un escritorio. El hombre sentado detrás le hizo una seña para que se acercara. Su edad como su voz era indefinida,
alto y delgado, vestía smoking con sombrero de copa y capa negra. Dragan sintió un escalofrío. Era el mago del circo de su infancia. «Felicidades», le dijo, «no todos descifran el enigma y llegan hasta aquí». Dragan se quedó de pie incrédulo. «¿Qué me hiciste?», preguntó titubeante. El hombre de la capa y el sombrero se inclinó sobre el escritorio y levantó una ceja. «¿Qué le hice a todos?», respondió. «No te des aires de exclusividad». Realizó un gesto con la mano, abarcando las cajas. «Despaché miles de pedidos y miles más están en camino». Dragan se frotó los ojos como si buscara despertar de una pesadilla. «Yo te conozco. Cuando era niño te vi en un circo». Y después, casi suplicante, agregó: «No me digas que no es personal». El hombre de la capa y el sombrero se reclinó en la silla y puso las manos sobre un estómago repentinamente abultado. «Siento decepcionarte. Esto que ves es una representación que tu mente ha elegido para darme forma. No soy responsable de ello. Lo que sí he hecho es meterme en tu cabeza». Dragan sacó la pistola y le apuntó. «Lo que hayas hecho, arréglalo o te mato». El hombre de la capa y el sombrero lanzó una extraña carcajada, algo que primero pareció un graznido y luego el balbuceo de un bebé. Dragan tembló e hizo un esfuerzo para mantener firme la mano. «¿Crees que no me atrevo a disparar?», dijo, amartillando la pistola. El hombre de la capa y el sombrero abrió mucho los ojos y asintió. Su mirada era desorbitada, como si detrás de las cuencas se encontrara un ser mucho más grande que el cuerpo que lo contenía. «Oh, sí», dijo, «por supuesto que vas a disparar». Dragan sintió que su mano se movía. «¿Cuál es tu número de serie?», preguntó el hombre de la capa y el sombrero, mientras revolvía unos papeles que estaban sobre el escritorio. «Aquí está, 346-975. En efecto, estás programado para disparar». Hizo una pausa y luego alzó la mirada. «Solo que no contra mí». Dragan ahogó un grito. Por más esfuerzos que hizo, el cañón de la pistola quedó colocado contra su propia sien. «Por favor, no», suplicó, sollozando. El hombre de la capa y el sombrero sonrió. Era una sonrisa sin dientes, como la de un anciano o como la de un recién nacido. Clic. El gatillo golpeó el percutor, pero no hubo explosión. Dragan respiró aliviado. La pistola no tenía balas. «Ahora vete», dijo el hombre de la capa y el sombrero. «Vuelve a tu casa con tu mujer y tu hija». Dragan se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué te diviertes conmigo?», preguntó con un hilo de voz. El hombre de la capa y el sombrero parecía impaciente. La cita había terminado. «Porque puedo hacerlo». Dragan comprendió que era hora de irse. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando cruzaba el umbral, el hombre volvió a hablarle. «Espera». Dragan se detuvo, pero no volteó. Estaba seguro que si lo hacía, esta vez vería la auténtica forma detrás de aquella voz indefinida, y lo que miraría se quedaría grabado de tal forma en sus pupilas que incluso la pequeña Elena podría atestiguarlo. «¿Sí? Mantén esa pistola aceitada», dijo la voz. Antes de dejarlo marchar, agregó: «Algún día te voy a pedir que la utilices». Gracias. Muchas gracias, Bernardo Esquinca. Leo uno de las entradas o de los mandamientos del credo de Bernardo. Entre ellos se encuentra uno que es bellísimo. Dice: «Creo en Chuglu, en el rey de la peste, en el gran dios Pan y en todas las criaturas que son capaces de regresarnos a la noche primigenia cuando éramos homínidos y vivíamos en las cavernas». Otra de las cosas que omití mencionar y que es muy importante del trabajo extraordinario cuentístico de Bernardo, quienes escribimos cuentos además sentimos un cariño especial por los cuentos de los otros y una necesidad especial por alimentarlos, y Bernardo ha trabajado en una importante antología junto con nuestro querido amigo y maestro Vicente Quirarte, que se llama Ciudad Fantasma,
Es una antología en 2 volúmenes sobre cuentos fantásticos sobre la Ciudad de México. Se los recomiendo muchísimo. También otro anuncio, suelo festejar con ustedes y compartir con ustedes siempre, cada año, la publicación por parte de la Dirección de Literatura de la UNAM de la antología Solo Cuento. Creo que en esta ocasión van en el 7º o quizá 8º volumen de esas compilaciones hermanas de este encuentro, donde distintos autores han ido pues exponiendo, seleccionando los mejores cuentos o los cuentos de los cuentistas más importantes vivos en la lengua española. Ese es el volumen, en esta ocasión fue presentado la semana pasada, y también, si no me equivoco, que me corrija Juan Casamayor, se ha publicado el 3er volumen de los cuentos completos de Chekhov, otro de los acontecimientos literarios más importantes en nuestra lengua en las últimas décadas. Volúmenes deliciosos y un proyecto extraordinario, ¿no?, que incluye también pues toda la labor que se ha hecho en Páginas de Espuma de traducir y relanzar primero los cuentos de Edgar Allan Poe, luego el trabajo de Guy de Maupassant y finalmente ahora este 3er volumen extraordinario con el trabajo de Paul Viejo, que son los cuentos completos de Chekhov. No se los pierdan. Una cosa más, todos los sombreros que suele usar Bernardo Esquinca son como las cajas de su cuento mágico, son los sombreros que se multiplican en la película de Nolan, The Prestige, junto con una serie de gatos. Entonces se metió al foro, al set, cuando estaban filmándolos, y recogió Bernardo Esquinca todos los sombreros, y siempre trae uno de los sombreros de la película de Prestige, ¿no es cierto? Y también, desde luego, todos habitamos Inception. Estoy hablando de largometrajes, y sin embargo aquí hemos constatado cuán cerca está la labor del cuentista contemporáneo con el cine. Aquí tuvimos, por ejemplo, a un delicioso autor israelí, y todos ustedes yo creo que lo conocen, que es Edgar Keret, y él ha trabajado muchísimo en cine. También ese es el caso de Mariana Torres, que redefine el cortometraje como el cuento del cine, ¿no? Y es alguien, una autora que, como varios autores de cuentos, pero particularmente ya de más recientes generaciones, son los cuentistas quienes con más fluidez, con más naturalidad, han transitado al universo de la televisión, del cortometraje y del mundo cibernético. Aquí también hemos tenido en otras ocasiones autores como Alberto Chimal, por ejemplo, ¿no? El cuento está encontrando un matrimonio muy feliz en la red, y particularmente en las redes sociales. El trabajo de Mariana Torres, española nacida en Brasil. La biografía de Mariana, además, es ya la biografía de todos los autores y de prácticamente todo el mundo en la actualidad. Ya pertenece a la década de los 80, ¿no? Esto es una maravilla y es agobiante, sin duda, y su trabajo pues se ha dado a conocer con toda esta puntualidad, esa intensidad. Sus cuentos son bellísimos y son brutales, ¿no? En todos los sentidos, y han prosperado con muchísimo éxito y con enorme belleza, primero en la red cibernética, para luego transitar hacia el mundo de la literatura impresa. Creo que tenemos el honor de ser los anfitriones del primer volumen cuentístico de una cuentista ya muy armada fuera del mundo libresco, y ahora pues que estamos celebrando desde luego su irrupción en el mundo de la letra impresa, ya en una forma más pues tardía, porque finalmente ya es una autora que está en ese espacio decameroniano que es el mundo electrónico y el mundo de las antologías, que es por donde todos comenzamos a ser cuentistas. Bienvenida Mariana Torres. A ver que no rompamos el micro que está ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Me parece muy, muy hermoso que haya tanta gente dispuesta a escuchar cuentos, y os doy las gracias sobre todo a todos. Muchas gracias a Nacho por invitarme, a Laura Niembro por organizar esto y a Melina Flores por ser tan puntillosa con todos nosotros. Voy a invitar, no sé si os atrevéis o no, hay gente que está detrás de pie, aquí hay sillas en primera fila, si queréis pasar estáis invitados, que no os dé vergüenza.
que son 2 horas y bueno, aún nos quedan cuentos. Y para empezar voy a leer un fragmento del credo. Gracias. Está en la página 43, no voy a leerlo entero porque bueno, ya sabéis que el orden de los factores no altera la suma. Esto pasa también en los credos y a veces en los libros de cuentos. Así no sabéis lo que voy a leer y hay un poquito más de expectación. ¿Vale? Creo con devoción en el otro yo que me permite escribir cuentos. Habita en un lugar dentro de mi cuerpo que no puede verse o tocarse, un lugar difícil de precisar porque se desplaza con cada respiración. Creo en ese lugar donde habita el otro yo que escribe por mí. Creo en los cuentos que escribe porque no los comprendo con exactitud, porque no los comprendo con la lógica básica. Creo en los cuentos que nacen sin normas, sin esquemas, sin predicciones, sin final. Creo en los cuentos que encuentran su final armonioso y exacto, porque cada cuento tiene un final igual que cada dedo tiene una huella. Escribir es el camino que existe hasta que se encuentran esos finales que nunca podrían ser otros. Creo en los cuentos mentirosos pero llenos de verdad, en los cuentos que están vivos, en los cuentos viejos que me persiguen, aunque quiera evitarlos, y sobre todo, creo en los cuentos que tiemblan al entrar. Bueno, esto es un fragmento, podéis leerlo todo. Le doy las gracias a Nacho por habernos pedido el credo, porque nunca había hecho el ejercicio de escribir un decálogo y bueno, me pareció muy bonito y creo que salen cosas interesantes, ¿no? Y yo voy a hacer una maldad, vais a disculparme, pero voy a leer un cuento que no está en el cuadernillo, ¿ok? Porque además es mi primer libro, hay 34 cuentos y ya que son 34 creo que puedo compartir 3, ¿no? Los cuentos del cuadernillo y es un cuento que me gusta mucho, del que hemos hablado mucho en las entrevistas de estos días y es el cuento central o uno de los centrales del libro y se llama Árbol, Monstruo, Niño, Árbol. Así que voy a intentar... De hecho, voy a bajar el micro este. Dice así. Aún no sabemos cómo Óscar llegó a comerse la semilla, ni llegamos a descubrir de dónde la sacó. Tenemos aún menos respuestas para explicarnos cómo pudo el árbol crecerle por dentro, germinar las semillas sin impedimentos, dijo el doctor, en la boca de su estómago, regada solamente por los jugos biliares del niño. Y es que a los 7 años, también nos dijo el doctor, los estómagos funcionan así de bien. El cuerpo de nuestro Óscar, aún era nuestro Óscar entonces, permitió que el árbol creciera, que las raíces se extendieran por los intestinos y que el tronco fuera estirándose delgado, ceremonioso, a lo largo del esófago hacia la boca, las ramas buscando la luz del sol. Lo que sí sabemos o queremos creer es que el árbol no pretendía hacerle ningún daño, que ese árbol monstruo, como lo llamo a solas cuando me miro al espejo, aún avergonzada de lo que le hicimos, le amaba. De alguna forma, Óscar y el árbol monstruo eran una sola cosa, eran parte. Y así las ramas que le crecieron por la garganta nunca le atravesaron el pecho, sino que con paciencia se fueron haciendo hueco, siempre sin molestar, siempre sin dañar, aunque desde fuera pareciera lo contrario. No era un árbol al uso, con hojas y madera corriente. La madera del árbol monstruo era tan flexible como un músculo esquivo, de un color que se asemejaba a las vísceras. Las hojas eran finísimas y tan verdes como deben ser las hojas, pero solo hasta la mitad. Desde el peciolo estaban regadas por unos capilares microscópicos, que sin notarse apenas teñían la parte inferior de la hoja con un tono rojizo, como un atardecer. Tardamos bastante en darnos cuenta de todo esto porque a nuestro Óscar la invasión del árbol monstruo no parecía producirle más que alegría. Aquellos primeros días muchos de nosotros lo vimos hermoso y más saludable que nunca. El niño aburrido y enfermizo que era se convirtió en un niño espléndido, lleno de energía. No paraba quieto. Sus mejillas, habitualmente pálidas, estaban más que rosadas. Los ojos le brillaban como nunca. Es cierto que la piel, si le mirábamos a ciertas horas del día, tenía un leve tono verduzco, pero no quisimos preocuparnos por una amenidad de ese tipo. Fue el primero de nuestros errores. Tampoco quisimos obligarle a quitarse ese gorro que llevaba encajado en la cabeza, del que no se separaba ni para dormir y ya apestaba un poco a humedad. Interpretamos todo aquello como las rarezas habituales de un niño corriente. Descubrimos el árbol el día que Óscar abrió la boca para gritarnos y en lugar de un grito le salió una flor. Era una flor dorada y húmeda, aún pequeña y cerrada, como si tuviera miedo a abrirse.
En cuanto Óscar se dio cuenta de que queríamos cortarla, cerró la boca y se negó a decir nada más hasta que no escondimos las tijeras de podar y nos alejamos a una distancia prudente. No volvió a abrir la boca. Cuando lo hizo, la flor volvió a salir, algo más atrevida esta vez, y se abrió solo un poco, comprobando que nadie quería arrancarla del niño. Ese mismo día, Óscar se quitó el gorro que llevaba semanas calzado a la cabeza para mostrarnos las ramas que ya salían de las orejas, flexibles y jóvenes, con brotes de hojas nuevas. Necesitan luz. Es todo lo que nos dijo, toda la explicación que nos dio. Sacudió la cabeza feliz de poder agitar sus ramas sin pudor. Nosotros estábamos tan sorprendidos que debimos incluso dejar de respirar. Algunos de nosotros vomitamos, los demás nos echamos a llorar. Óscar fue consolándonos a todos como si de repente los papeles se hubieran invertido y nosotros fuéramos los niños a los que había que cuidar. Sobre todo nos hizo prometer que nunca, pasara lo que pasara, le llevaríamos a ver a ningún médico, que nunca ningún doctor lo examinaría. Desde el descubrimiento del árbol, algunas de nuestras costumbres cambiaron. Los horarios, por ejemplo, las horas de luz eran tan necesarias para Óscar que aprendimos a repartir los paseos al exterior para que el niño siempre estuviera acompañado de un adulto. A veces uno de nosotros sorprendía a Óscar acariciándose suavemente el estómago. Nunca se quejó de ningún dolor y hasta hoy nos preguntamos si por miedo a una posible visita al médico o porque era un dolor de esos tan intrínsecos a la vida que llegan a fascinar y sufrirse por partes iguales. En los siguientes meses el árbol creció muchísimo, más de 1 metro por encima de su cabeza. El gorro, perdido ya en la parte más alta del árbol, debió llegar a albergar un nido de pájaros. El niño incluso tenía que doblarse para entrar en su habitación, a pesar de las ramas y las hojas y todo lo que no podíamos ver a causa de la altura. Aquello no parecía pesarle a Óscar. Nunca llegamos a entender esa simbiosis, era solo como si el mundo se le hubiera hecho de repente más pequeño. Por las noches entrábamos a su habitación sin que nos viera, para observarlo mientras dormía. Nos llegó a gustar asistir a ese momento previo al sueño profundo, cuando las flores cerradas salían de su boca y se acomodaban a ambos lados de la cabeza de Óscar, abrazando y protegiendo. Si el niño era víctima de un mal sueño y se movía agitado, enseguida una de las flores se despertaba para acariciarle la mejilla, calmándolo. También éramos testigos de cómo todas las noches, cuando el niño ya estaba total y profundamente dormido, empezaba a llorar. Óscar lloraba sin aspavientos durante horas, sin ruidos, sin mocos. De sus ojos caían ríos de agua salada que empapaban las sábanas y las ramas del cuello y las hojas bajas. Eso sí, cada mañana nada malo parecía haber ocurrido. El niño solicitaba varios vasos de agua fresca, echaba un bostezo largo y después se frotaba los ojos y las hojas, y todo el cuerpo sin el más leve rastro de lágrimas. Nunca supo que lo observábamos dormir. Regresábamos a nuestras habitaciones al amanecer. Estábamos seguros de que no le hubiera gustado saber que hacíamos aquello. La enfermedad llegó de repente. No sabemos si fue el frío, la ventana abierta o la falta de gorro o el cambio de estación. O era el árbol monstruo que, llegados a ese punto, sin poder crecer mucho más, sin hueco dentro para alargar sus raíces, empezó a enfermar. Las hojas se fueron cayendo a pares, el riego habitual que las alimentaba dejó de ser suficiente y se desprendían amarronadas como hojas de otoño. Las ramas parecían encoger y a cada paso de Óscar iban perdiéndose más y más hojas, se caían solas por su propio peso. Nosotros las barríamos sin que se diera cuenta el niño, pero lo sabía, claro que se daba cuenta. Por mucho que le explicábamos que en determinadas épocas del año hay árboles que pierden sus hojas, él intuía que su árbol no era de esos y que perder las hojas no era bueno. Óscar no podía hacer nada más que sentarse al sol, quedarse tan quieto como le fuera posible y extender las ramas y los brazos firmes para atrapar los rayos de un sol que cada vez estaba más apagado o cubierto de nubes. Las flores, y esa era nuestra esperanza, no se cayeron, permanecían tibias y grandes. Eran un total de 4 las que le salían hermosas por la boca y se acomodaban detrás de la cabeza como una corona dorada. Cuando Óscar tomaba el sol y le iluminaban la cara y las flores los rayos, parecía el rey de los árboles, un rey con una corona de flores. Era algo único de ver. Pero el sol iba perdiendo fuelle a medida que avanzaba el otoño. Cada vez se repetían más a menudo los días nublados. Óscar tenía, por tanto, que pasar cada vez más horas fuera, quieto, con las ramas estiradas, para aprovechar las briznas de luz. También cada noche dormía más y lloraba ríos abundantes de agua salada. Teníamos, en aquella época del año, cada día menos horas de luz.
Cuando terminó de llegar el invierno decidimos avisar al doctor. Lo camuflamos lo bastante bien para que el niño nunca supiera quién era. Se lo presentamos como alguien que había tenido también un árbol dentro y el niño se creyó a pie juntillas la historia. Lo cierto es que el doctor lo hizo muy bien, se inventó un personaje coherente, aprovechando esa cara de lecho que tenía, esa barba que parecía musgo, y con ayuda de unas hierbas que utilizó para teñirse la lengua de verde. Calculamos que Óscar estaba ya cansado, llevaba tantos días así con las ramas y los brazos estirados para captar el poco sol que quedaba. Estábamos seguros de que deseaba volver a ser como los demás niños, que no podía con la carga de un árbol ya tan grande y tan enfermo. O tal vez fue un error querer convertirlo en uno de los nuestros, ¿cómo saberlo? Aún así lo hicimos, éramos los adultos. El doctor Falso Árbol le contó cómo extraer la planta sin que ninguno de los dos sufriera. Se basó en su experiencia, con lujo de detalles nos contó cómo lo había conseguido él. Incluso le enseñó al niño fotos de su supuesto árbol, creciendo ahora feliz en las orillas de un río, alto y frondoso como cualquier otro. El doctor le contó a Óscar que su árbol con los años llegó a dar frutos y alimentar a una familia entera. El niño escuchaba todo con el ahínco de que era capaz. No le quedaban ya fuerzas ni para hablar, pero le brillaban inmensamente los ojos mientras acariciaba las ramas y los brazos y las flores doradas. Así que esa misma noche, antes de dormir, Óscar nos dejó podarle. Con toda la delicadeza de la que fuimos capaces, cortamos sus ramas, con sumo cuidado de no quebrar los brotes de las ramas altas, unos brotes hermosos que podían conservarse en agua para tal vez generar unas hojas nuevas. Le podamos despacio entre todos. Óscar no dejaba de temblar. 2 de nosotros le sujetábamos las manos y otros 2 le secábamos las lágrimas que le caían al suelo a goterones desde la nariz. El niño se quedó blanco cuando para terminar le cortamos las flores de la boca y se las pusimos en las manos. Las tomó con respeto y las depositó en agua junto a las ramas. Las flores permanecían aún erectas y bellas, igual de doradas que siempre. Le abrazamos entre todos, por fin sin clavarnos las ramas. ¡Qué alegría! Le subimos un palmo del suelo, después a 2, conseguimos incluso levantarle entre todos nosotros. Óscar intentaba reír, pero de la boca le salía algo más parecido a un sonido gutural, una especie de eructo de madera. Era tan agradable poder abrazar a Óscar sin pincharse con una rama que no pensábamos en otra cosa. ¿Cómo lo habíamos echado de menos? Se tomó sin rechistar el brebaje que le había preparado el doctor Falso Árbol para expulsar cuanto antes y lo más enteras posibles las raíces de sus intestinos. Nos fuimos a dormir. Al día siguiente iríamos a plantar con cuidado los restos del árbol, tal y como nos había explicado el doctor que debíamos hacer. Esa noche el niño cerró la puerta de su habitación y por primera vez no pudimos espiarle en sueños. Pasamos la noche vigilando las ramas del árbol en agua hasta quedarnos dormidos. Estábamos tranquilos, tan cansados. Dormimos tanto que nos sorprendió el mediodía. Pero casi nos hundimos de amargura al abrir los ojos y comprobar cómo las flores del árbol en agua, horas atrás doradas, hermosas y húmedas, estaban ahora caídas, deprimidas, mustias. Las ramas habían perdido toda la flexibilidad que tenían el día anterior y ahora, separadas de Óscar, no eran más que madera dura y llena de astillas. Corrimos hacia la habitación del niño, tuvimos cuidado de no derribar entre todos la puerta. Óscar estaba tumbado en su cama, en posición fetal, parecía dormir tranquilo. No le habían crecido más ramas ni flores. Nos cogimos de las manos con emoción contenida y nos acercamos despacio. Le acariciamos suavemente las mejillas, los brazos, las piernas, el pecho. Incluso su piel había recuperado el color pálido de antaño, antes de la semilla. Óscar respiraba tranquilo, ajeno a nuestra alegría. Se fue despertando poco a poco. No lo incitamos a ello, le esperamos, disfrutando de cada uno de sus movimientos de niño. Pero se nos debió helar la sonrisa en la cara cuando Óscar abrió los ojos. Eso lo cambió todo. Sus ojos, aparentemente los de siempre, con el mismo color y la misma forma, eran irreconocibles. Estaban apagados, sin brillo alguno, opacos. Tan vacíos que daba una aprensión desgastada mirarle directamente. Al tomar contacto con esos ojos nos invadió una tristeza profunda, una tristeza tan grande, tan contagiosa que solo quisimos morirnos, como si la tristeza de Óscar estuviera en el aire y nos impregnara la piel y las vísceras. De repente solo teníamos ganas de enterrarnos los unos a los otros, escondernos, taparnos y cubrirnos con mucha tierra por encima, aplastarnos bien abajo del todo en la oscuridad, echar raíces y dejarnos comer por los gusanos. De eso tuvimos ganas a partir de entonces.
Este es el libro y se consigue en el stand de Colofón. Muchas gracias. Bueno, desde luego, muchas gracias, Bernardo, por esa consideración. Muchas gracias. Mariana, el día de ayer, en la sesión hermana de esta, comentábamos sobre la presencia de ciertas cosas, especialmente de los animales en la literatura, en el cuento y particularmente del cuento fantástico, ¿no? Como el cine de fantasmas, además el cuento fantástico suele estar lleno de niños, de animales y de transformaciones. Y por lo general toda la literatura de Mariana está llena de transformaciones de animales. Aquí, bueno, es del árbol monstruo, en fin, todas estas cuestiones que son características tanto del cuento como de cierto orden de la fantasía fantasmal y fantasmática que es tan amiga del género cuentístico. Tessa Hadley, I had the pleasure to, as with Irving Welsh, who was with us yesterday, I had the pleasure to introduce Tessa a day before yesterday in a direct conversation with two other writers, and one of them Irving himself. We had a great time theorizing again about short stories, and particularly about how different the traditions of short stories are now between the English-speaking world, the English language, and short stories in English, and short stories in Latin America, fantasy and reality. Tessa Hadley belongs and represents in many ways a tradition of short story writing in the realistic way in which Alice Munro, for example, and Anita Desai, Doris Lessing, Carson McCullers, very important writer for us from this English or short stories written in English. They are all realistic. There's no, well, there's a lot of imagination, but there's no something like fantastic literature, or unless we say it's just fantastic short storytelling. Allow me to reassure our translator this evening. Tessa was born in West England, so she doesn't, and she lives in Wales, so she doesn't have an accent so close, so tight as Irving's accent. Our translator yesterday had a heart attack trying to translate Irving's magnificent. Okay, so that's reassuring for us. Well, welcome, Tessa. Thank you very much for being with us again, and we'd love to listen to your opinions or your short stories. It's very lovely to be here. Very exciting. This is my first time in Mexico. I was going to say everything so far at this conference has worked perfectly. It's been lovely to be here. It's my first time in Mexico ever, so I'm taking in so much every minute, and what a welcoming place, what a lovely event this conference is, and thank you so much, Ignacio, for inviting me and listening to these fascinating true stories, and Claudia's to come. I'm going to read you not the story in the booklet, actually, but a different one, and I write rather long stories, so I'm not going to read the whole story. I'll just read from the beginning, the first couple of pages. And it is a realistic story, in fact, and it's about two young mothers, two friends, two young women. I think they each have 3 children, young ones, babies, and they're sitting in a park on a summer's day talking, and in fact in the bit I'm going to read to you, nothing happens. It just builds the atmosphere of this place and this rather blissful day and this little holiday in their busy lives. And it's funny, I was thinking as I looked over it in preparation for reading, that when I wrote this story, that time of having very young children seemed very close at hand. Now, reading it, it seems a very long time ago,
and I'm so glad that I put it down and it brought it all back very vividly to me. The story is called Sunstroke. The seafront really isn't the sea, but the Bristol Channel. Wales is a blue line of hills on the other side. The district council has brought sand from elsewhere and built a complicated, ugly system of sea walls to keep it in and make the beach more beach-like. But the locals say it will be washed away at the first spring tide. Determined kids wade out a long way into the soft brown silt to reach the water, which barely has energy to gather itself into what you could call a wave. It's hard to believe that the same boys and girls who have PlayStations and the internet still care to go paddling with shrimping nets in the rock pools left behind when the tide recedes. But they do, absorbed in it for hours, as children might have been decades and generations ago. It's a summer day with the same blue sky and unserious puffs of creamy cloud as on the postcards. The high street is festive with bunting and flowers. The toy shops have set out their metal baskets of buckets and spades and polythene flags. The cafes are doing good business selling cream teas and chips. There are a lot of people holidaying in Somerset this year. Pink-skinned in shorts and sunglasses, with troops of children, they buy locally made ice cream. They visit the steam railway kept open by enthusiasts. They change £20 notes into piles of coins and lose them all in the machines in the amusement arcades. Not so long ago, these old seaside resorts seem to have been passed over forever, left to the elderly by people rushing to take their vacations abroad, but now some people aren't so keen to fly. Across the road from the beach are the Jubilee Gardens. That's Queen Victoria's Jubilee, not the recent one, where there's a putting green and even a bandstand, though today there's no band. Two young women have established a messy family camp of bags, cardigans, plastic water bottles, discarded children's tops, half in and half out of the dapple shade of some kind of ornamental tree that neither can identify, although both, lying back on the grass, have stared dreamily up into the delicate lattice of its twigs and leaves, stirring against the light with an effect like glinting water. The children, they have 3 each, wheel in and out around their mother's centre, wanting drink, money, kisses, indignantly demanding justice. The women hardly interrupt their conversation to dole out what's needed, to open up their purses, issue stern warnings. They talk, sometimes across the heads of the youngest ones, curled up hot and heavy in their laps, sticky tears pressing crumples into the women's summer dresses. The baby dozes in her pushchair and later lies on a blanket blinking up into the tree, responding with little jerks of her arms and legs to the shifting patterns of light. These women don't look wealthy. The kids' clothes are hand-me-downs, the purses are worn and the women frown into them. But they look, if it still means anything, bohemian. Rachel's curving calves and strong bare arms are defiantly untanned. Her luxuriant, nearly black hair is pinned up untidily on her head. Janie, who went to art college, wears a short, gauzy green dress with 70s-style pink paisley patterns. Her hair, which is light brown and dead straight, is cut in some style that Rachel deplores and admires, ragged, uneven lengths as if it had been chopped at random. They are both in their early 30s, at that piquant moment of change when the outward accidents of flesh are beginning to be sharpened from inside by character and experience.
They have come to town for the day. Rachel and her husband Sam have a cottage inland where they spend their holidays. Janie and her partner Vince are visiting. Rachel and Janie have been best friends since school. They did their degrees together in Brighton and shared a house. When Rachel moved back to Bristol, where they grew up, Sam was working for the BBC there. Janie went to look for work in London and stayed. They're not obviously alike. Rachel is impulsive and can sound bossy and loudly middle class. Janie's more wary and ironic. But they tell each other everything, almost everything. During the long months between visits, they talk for hours on the phone. Both of them have other friends, but it's not the same. There's no one else to whom they can unfold their inner lives with the same freedom. The two have been talking intensely today ever since they woke up. First, Rachel came into Janie's bedroom and sat on the bed in her pyjamas while Janie fed Lulu. And then they talked as they clambered on all fours to tidy the children's mattresses laid out end to end in the attic. Hours ago, they got the children dressed and drove into town. This was supposedly to do some shopping and get the kids out of the house so that Sam could get on with his writing, but all along they had in mind exactly the treat they are enjoying now. This lazy, delicious, stolen afternoon doing nothing, escaped from the men, talking on and on about the men. They dip into their purses extravagantly, and the children sense the possibility of largesse. The older boys race off to the toy shop to buy guns for themselves, windmills for the little ones. In order to earn this day in the sunshine with their beautiful children running round them, how many toiling domesticated days haven't these young mothers put in? Both of them do a token amount of work outside the home. Janie does a few hours of art therapy with special needs children. Rachel does a bit of copy editing. But truly, for years, they have been, half involuntarily, absorbed into the warm vegetable soup of motherhood, which surprisingly resembles their own mothers' lives 30 years ago. They don't quite know how this happened. Before the children were born, their relationships had shown every sign of being modern ones, built around the equal importance of two careers and the sharing of housework. Neither woman is exactly unhappy, but what has built up in them instead is a sense of surplus, of life unlived. Somewhere else, while they are absorbed in pushchairs and fish fingers and wiping bottoms, there must be another world of intense experiences for grown-ups. They feel as if through their perpetual preoccupation with infantile things, they too have become infants, as if their adult selves were ripening and sweetening all in vain, wasted. You can see this sensual surplus in them. It glistens on their skin and in their eyes like cream rising to the top of the milk. Thank you very, very much, Tessa, for your deeply moving, terrible As I read it, I was just thinking of all the things that would be difficult to translate, so congratulations. No, but I don't think, we got to remember we had the event yesterday. But it's moving completely. I was thinking of, who hasn't been Mrs. Dalloway waiting for Godot? It's tragic, it's beautiful. Thank you very much for your reading. The El Salvador